sábado, por sintonizar este programa de edificación espiritual para tu vida, que ha hecho, que ha ayudado y que ha alimentado a muchas almas, a muchos espíritus, para poder encontrar al Creador, al Dios Todopoderoso, a Jesucristo. Gracias, porque en este momento Dios te quiere bendecir. No sé si quieres, no sé si desees, si quieres cambiarle a la televisión y ver monitos, fútbol, novelas. Esa es tu decisión. Ese es el libre albedrío que Dios te da, que tú puedes decidir lo que tú quieras. Espero que decidas bien y le dejes a este programa de Destellos de Esperanza y puedas aprender un poco más sobre Dios. Así que vamos a darle hoy comienzo al programa Terroristas Espirituales. Ay, pastor, ya empezó otra vez con esos temas. Pues tal vez seas tú un terrorista espiritual y no te hayas dado cuenta. Tal vez tengas algunos síntomas o algunas actitudes de terrorista espiritual y no te has dado cuenta. Sí, tú. Sí, tú. Así que, ¿qué te parece si indagamos si eres un terrorista espiritual o no? Así que vamos a darle comienzo y vamos a darle bienvenida a nuestra hermana Lucy. Lucy, gracias por estar en Destellos de Esperanza. Muchas gracias, pastor, es un placer. Y ahorita cuando estábamos en la oración me acordé del versículo que está en Hebreos 4:12. Lo voy a leer. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Así es de que yo sé que lo que Dios ha puesto en el corazón de usted como tema va a ser así, viva y eficaz. Gloria a Dios. Es un placer estar aquí. Gracias, Lucy. Bueno, está también con nosotros el pastor José Luis Gamboa, de la Iglesia Nuevo Pacto. Amén. Amén. Gracias, bienvenido, pastor, por estar aquí con nosotros. Gracias. Amén. No, gracias a usted, hermano pastor, por la invitación. Hermana Lucy, de estar nuevamente con usted. Muchas gracias por la invitación y sabemos que estos temas van a ser de mucha edificación, tanto para los que no conocen de Cristo como para los que ya conocen de Cristo. Sí, es un tema dual, ¿no? Amén. Un tema dual que, bueno, es que la palabra sí es, pues. Tiene esa dualidad, ¿no? De poder decirle al que ya sabe como al que nunca ha sabido. Amén. Entonces, esa versatilidad de la palabra es la que a veces al hombre como que lo noquea, ¿no? Lo confunde a veces. Entonces, ¿cómo? ¿Y por qué me dice eso a mí la palabra? Si yo creo que no soy, pero la palabra dice que sí eres, ¿no? Entonces, muchas veces eso que dice que discierne las intenciones del corazón, decía yo ayer en la iglesia, es que discierne tus sentimientos. Amén. Que esas son las intenciones del corazón, los sentimientos, ¿no? Ay, sí quiero, no quiero, puedo, no puedo, lo hago, no lo hago. O sea, la palabra tiene esa capacidad de poder discernir, o sea, saber cuál es tu intención. ¡Wow! ¡Qué tremendo es eso, hermano! Sí. Porque ningún otro libro en la historia tiene esa capacidad. No lo hay. Así que vamos a empezar con la palabra. Yo quiero empezar aquí en Terroristas Espirituales, que la palabra dice en San Judas, ¿va? De que ahí están enumerados varios terroristas espirituales que trascendieron en la espiritualidad de la tierra, en muchas acciones que iban a trascender en la tierra. Inclusive algunos mutilaron generaciones por la forma en que atentaron contra las cosas espirituales de Dios. Y quiero darle lectura a la palabra aquí en Judas, que nada más es un libro, San Judas, en el versículo 11, dice la palabra del Señor así: hay de ellos porque han seguido el camino de Caín, se lanzaron por lucro en el error de Balaam y permanecieron en la contradicción de Coré. Estas son manchas en vuestros ágapes, que comiendo sin vergüenza alguna con vosotros, se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Son fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo:
Vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras de los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, quejumbrosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca hablan cosas infladas, adulando a la persona para sacar provecho. Ay, Dios. Terrorífico diagnóstico, ¿no? Porque yo creo que hay muchas personas con esas actitudes. Amén. Que son blasfemos, que son retan a Dios, tratan de ofender a la gente, la usan para usos personales. Estamos hablando espiritualmente. Estamos hablando tal vez de líderes, ¿no?, espirituales. Aquí Caín era un hijo de Adán y Eva. El primer asesino, el primer asesinato. Ese mató una generación de hombres buenos, de hombres de Dios. Ese hombre cambió la historia literalmente del planeta, pastor. Literalmente cambió la vida del planeta. Amén. Si nosotros vamos a hablar de este tipo de gente, la verdad que es algo sorprendente porque nos las encontramos, podríamos decir afuera, pues, ¿verdad? Pero en realidad lo que vamos a mirar es que el terrorismo empieza desde adentro, pastor, hermana Lucy. Así es. Un terrorista no se deja venir en lo secular, no se deja venir de afuera hacia adentro, sino que está adentro. Es de adentro, sí. Y adentro es donde empieza a hacer los estragos. Desde adentro es donde empieza a destruir. ¿Por qué? Porque entran encubiertos. La palabra de Dios dice que ellos entran encubiertos. El apóstol Juan dijo, ellos salieron porque no eran de nosotros. Pero no son. Pero no son de nosotros. Estaban dentro, pero no son. Y de ahí es donde realmente se empieza a hacer toda esta batalla, todo este terror. Me gustaría compartirles un poquito un comentario que traigo aquí. Dice, en todas partes del mundo, la verdad bíblica es atacada, por donde quiera. ¿Cuántas veces o cuánto hemos oído nosotros, hermanos, que quieren desaparecer la Biblia? Tienen 2000 años atacándola y no la pueden destruir. En todas partes del mundo. Pero sigue diciendo también, dice, lo que puede sorprenderle es que el ataque más devastador no procede de afuera, sino que dentro. Es dentro de donde se empieza a devastar. Dice, vienen los terroristas espirituales dentro de la iglesia. La superficie. Estos terroristas miran, actúan, hablan con el resto del mundo. Ocultamente planean dudas acerca de la palabra de Dios. Socavan su autoridad y crean un caos que si no se controla, destruyen iglesias. Esto está tremendo. Sí. Ahora, usted acaba de leer la carta del apóstol Judas. Y nosotros, de lo que usted leyó, miramos que hay cosas tremendas ahí. Pero si me permite darle un poquito más de énfasis a esto antes de pasarle el tiempo nuevamente. Dice Judas en el versículo 3, dice, fíjese cómo empieza a decir, cómo empieza a hablar. Dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribir acerca de vuestra común salvación. O sea, entonces vemos que el apóstol Judas, en su carta, él quería escribir o quería enseñar la salvación, porque eso era el plan en el cual el Señor Jesucristo había dejado para que se enseñara o para que se siga enseñando la salvación. Pero sigue diciendo, me ha sido necesario escribiros
exhortados que contendéis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Entonces vemos que el apóstol, la carta que él quería escribir era sobre la salvación, pero él se dio cuenta que dentro de la iglesia se estaban introduciendo personas y él les dijo, no, mejor quiero que contiendan, porque nosotros tenemos que contraatacar como iglesia, como hijos de Jesús o como hijos de Dios, como creyentes en Jesucristo. Nosotros tenemos que contender las creencias en las cuales nosotros hemos aprendido. Pero sigue diciendo el 4, mire, porque algunos hombres, dice, han entrado encubiertamente. ¿Sí? Han entrado encubiertamente. La palabra misma nos sigue diciendo que el ángel, ¿cómo es? Que el mismo Satanás se viste como ángel de luz. Se disfraza. Se disfraza. Dice que el lobo se disfraza de oveja. Y muchas de las veces cuando uno no capta o no tiene ese discernimiento de testear a las personas y no los descubre a tiempo, van a ser estragos grandes. Dice la palabra del Señor, ayudando a eso, se probar los espíritus. Y hace poco me encontré con un consiervo, me dice, no, es que hay gente que se cree Dios probando a la gente. Pero no es eso. Escrito está y es bíblico que hay que probar los espíritus. Entonces, la gente que no prueba un espíritu en la iglesia, entonces peca, yo pienso, de ingenua. Porque nosotros como pastores, que somos los que cuidamos los rebaños, tenemos que probar. Y a lo mejor a la gente que vamos a probar no le va a gustar. Amén. A lo mejor no le va a gustar que nosotros le pongamos para ellos una trampa, o para ellos una prueba, o una disciplina. Porque lo que estamos viendo en ellos es que son gente que no está madurando bien, y si no madura bien, puede hacer grandes estragos en la iglesia o con las ovejas. Sí. Y quiero hacer otro énfasis también aquí, que la gente de afuera está viendo eso y no viene a Jesucristo. Por eso. Por eso. Precisamente por eso. Entonces, vemos que hay personas que están... Miren, no sé si me deja darle un testimonio así rapidito. Se trataba de mi carro, lo llevaba al mecánico. Cuando estuve con el mecánico fueron varias veces. Y la última vez que lo llevé con el mecánico me dijo a mí, ¿tú eres cristiano? Sí, le dije, yo soy cristiano, le digo, y te ponía la música y predicaciones para que él estudie. Yo no le hablaba, sino que él nomás prendía mi radio, ponía alabanzas, ponía predicaciones y que él escuchara. Hasta que se decidió, de tantas veces que fui, me preguntó, me dijo, ¿tú eres cristiano? Le dije, sí, yo soy cristiano. Pero después de esa palabra vino otra palabra que conmovió. Hoy sí que me puso contra la espada y la pared. Y me dijo, ¿de los buenos o de los malos? Ay, Dios. Padre mío. Ya se imaginarán cómo mi mente, mi cabeza empezó a revolucionar. ¿Cómo? ¿Qué pensar? ¿Qué decir? Porque lo que yo voy a decir... va a impactar su corazón. Va a impactar tanto el corazón de él y a mí me va a poner a trabajar de que yo tengo que demostrar que lo que yo estoy hablando, realmente eso soy. Y rápidamente le dije, pues claro, son de los buenos. Y seguidito con eso, vino otra palabra a mi vida, de él, a mi corazón, y me dijo, ¿qué estarías tú dispuesto a hacer por Dios o por el Señor? Me sacudía, cada pregunta que él me hacía me sacudía la cabeza. Y yo, honestamente, pastor, hermana Lucy, honestamente yo le contesté y le dije, por Cristo no puedo hacer nada, porque Él ya hizo todo por mí. Pero lo que sí puedo hacer, y a lo que yo he aprendido de las Escrituras, que me dice a mí que yo puedo poner la vida por mis hermanos. Puedo ayudarlos, puedo sacarlos adelante y puedo poner mi vida. Pero por el Señor ya no puedo hacer nada.
Él hizo por nosotros. Nosotros no podemos hacer nada por Él, porque Él es Dios. Pero nosotros sí podemos hacer a alguien por las personas que no conocen de Dios. ¿Qué podemos hacer por una persona que no conoce de Dios? Llevarle la salvación. Lo que el apóstol Judas empezó a planear en su carta. Llevar la salvación. Pero él volteó y dijo, no es necesario que yo escriba la salvación. Tengo que decirles que contiendan por la fe. Porque se han introducido hombres. Y mire, pues, si me permite terminar el versículo, que no lo terminé, dice el 4, dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo uno puede negar a nuestro Señor Jesucristo? Pero es que sí lo hay. Ese es el problema, que aquí nos está diciendo alguna de las señales de los terroristas espirituales. Ahora, un terrorista espiritual, quiero empezar por lo que es un terrorista no espiritual. Es una persona sanguinaria, es una persona rebelde, es una persona sin sentimientos, es una persona llena de odio, de rencor y que defiende sus ideales hasta con la vida. Hasta con la vida. Es gente que es capaz de morirse por el ideal. No quiere decir que esté correcto. No. Pero usted acaba de decir que el cristiano da su vida por el hermano, el que de veras ama. Y digo entre comillas, porque hay muchos que dicen que aman al hermano y es una mentira. O sea, ahí estoy considerando yo que esos terroristas espirituales es gente que dice que son nubes sin agua, no tienen nada que dar, hermano. Secos de espíritu. Están muertos. Entonces, el problema aquí es que ese tipo de personas, ese tipo de gentes que en la sociedad normal, común, en cualquier país, son detestables. Sí. Son gente que, aunque tengan aparentemente un buen ideal, no congenia la gente con ellos porque se van al fanatismo, ¿verdad? Al homicidio, a la venganza, al odio, al rencor. Su bandera es esa. Su bandera no son los sentimientos del Señor, no son los sentimientos de Dios, que es el amor, la esperanza, ¿no? Todo eso, la pureza, la santidad. Entonces, estos hombres están encubiertos en las iglesias. Y ahora yo le quiero decir a todos los amigos y amigas que nos están viendo que no son cristianos, que no tomen en cuenta y no se dejen guiar por este tipo de personas. Amén. Cuando una persona llega y te empieza a hablar, por eso dice el apóstol Pablo, no hablar mal de nadie. El chiste no es que hagamos un chisme, pero hay gente que es necesaria reprenderla, hermano. Sí. Hay gente que es necesaria hablar en seco. O sea, ¿cómo dices que me amas? ¿Cómo dices que amas a Dios? Si a mí que me ves no me amas, ¿cómo vas a amar a alguien que no ves? Eso es lo que dice la palabra. Sí. Y mucha gente se hace la religiosa para pasarla bien. Entonces empiezan a hacer una actitud que no es de ellos. Están entrando encubiertamente, dice la palabra. Están metiéndose. Pero mire, como yo le decía a la iglesia, el Espíritu Santo nos avisa y nos dice, mira, este tiene 2 orejas, tiene rabo, 4 patas y hace guau guau. Es un chucho, ¿no? Ahora, el Espíritu Santo nos está hablando en esa carta, hermano. Amén. Está diciendo, hey, es gente que no te va a dar nada. Aparentemente están y aparentemente sirven, pero están huecos. No traen nada. No se les puede exigir nada, porque ellos no tienen la visión de la iglesia. Ellos no quieren servir con amor, sirven por obligación, porque quieren quedar bien con los hombres y hasta con Dios. ¿Creen que haciendo eso ya van a pasar desapercibidos? ¡No! Ese es el problema, que la gente los detecta. O sea, ahora con el terrorismo que tenemos en Siria, en todo eso, hermano, andan en tanquetas, con sus rifles, andan con esos tapabocas, bien mafufos. O sea, ¿qué son? Terroristas, pues. En la iglesia es lo mismo, aunque vayan de traje y corbata. Sí. Aunque vayan con zapatos boleados, porque a veces son los que mejor hasta diezman bien, ofrendan bien, sirven bien, pero su fin es otro. Sí.
O sea, y es bien difícil nosotros en la iglesia, y yo pienso que nuestra comunidad hispana también está muy golpeada al ver ese tipo de personas. Está cansada, está harta de ver puros lobos que afloja, dame, cáele, y si no lo haces hasta Dios te va a castigar. Empiezan a malinformar la palabra de Dios. Por eso dice que hacen mercadería de nosotros. Dice que para beneficio personal, cuando en la iglesia ningún cristiano genuino tiene beneficio personal sobre nadie. Así es. Lo vuelven a esclavizar. Eso. Sí. Entonces, nosotros tenemos que contrarrestar el terrorismo con las mismas armas de ellos, ¿no? O sea, con amor. O sea, lo que ellos es odio, nosotros amor. Lo que ellos es impaciencia, con paciencia, ¿no? Lo que ellos es desesperanza, nosotros con fe. Los frutos del Espíritu. Exacto. Entonces, toda persona, yo estaba predicando ayer en la iglesia que de Proverbios 25, 28, y dice, ciudad destruida y sin muro es el hombre que no controla su espíritu. Entonces, lo que decía ahí en uno de los comentarios dice es que la persona que no tiene autocontrol no es persona. Entonces, yo decía, es que entonces son monstruos, ¿no? No monstruos, ¿no? Sin diminutivo y haciéndolo en broma, pero personas que no se pueden controlar bien y tienen una doble personalidad, una dualidad de sentimientos, que aparentan una cosa, tendrán una apariencia de piedad, mas no la ejercerán. Estamos hablando de gente, no sé, podríamos decir como agentes de la CIA, del FBI, que se cubren, que se usan tácticas ellos para poder detectar a los enemigos o cosas así. Pero en la iglesia, hermano, eso está como para jalarse los cabellos, ¿no, Lucy? Así es, pastor. Bueno, a mí hay algo que me ha gustado mucho, un versículo que dice, por sus frutos los van a conocer. Amén. Y eso es algo que la gente tiene que ver, tanto los que están adentro, que ya son creyentes en Cristo, como los que están poniendo sus ojos en los creyentes. Entonces la gente tiene que darse cuenta que por sus frutos lo van a conocer. Dice la palabra de Dios que una persona no puede salir agua dulce, dos aguas o agua salada. Ahora hay otra cosa, yo veo dos cosas. Por ejemplo, en Gálatas 2:4 dice, habla de los falsos hermanos. Dice, y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, dice, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud. Ahí está hablando el apóstol Pablo de cuando la circuncisión y querían que se circuncidaran y todo eso. ¿Qué pasa aquí? Falsos hermanos que vienen para introducirlo a uno en esclavitud. Ahora, ahí estamos hablando de la gente que llega, de los hermanos. Pero por el otro lado, hay pastores que también son terroristas. No, sí, por eso. Y dice aquí, en 1 Timoteo 4:4 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, o sea, algunos quieren nosotros los creyentes, escuchando a espíritus engañadores. Ahí viene el primer problema. ¿Por qué? Porque en lugar de escuchar lo que la palabra dice, escuchan los espíritus engañadores. Y dice, y las doctrinas de demonios. O sea, son dos cosas ahí. Sí. Enseñanzas demoníacas, dice, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia prohibirán casarse, mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Quiero hacer un énfasis ahí, Lucy, y tal vez me voy a meter en terreno peligroso. Lo que dice ahí, que dice que prohibirán casarse. ¿Y qué más? Y dice, y comer alimentos, ciertos alimentos. Y yo le quiero hablar hoy a todo creyente. A todo creyente. Sí. Porque hay creyentes, hermano. Sí. Y a veces yo admiro a los creyentes, pero tienen su fe desviada. Precisamente por esos hombres, que ellos idolatran como padres, ¿sí? Como sacerdotes de alguna iglesia. Y estos hombres eso hacen, abstienen de casarse. Y la Biblia registra que el apóstol Pedro era casado. Sí. Y que varios apóstoles y varios siervos del Dios Altísimo estaban casados. Y estos hombres prohíben al sacerdocio casarse, o sea, los católicos. Y esta religión, que no es una religión sino una secta, y la gente piensa, por eso nos dicen protestantes, pues, porque protestamos, ¿verdad? Pero está escrito en la palabra, y los católicos no han alcanzado a comprender, que estando ellos en esos lugares llamados iglesias, que no son iglesias, que son sectas, y que están escuchando a un hombre
que está apostatando de la fe y que está poniendo ordenanzas Enseñando. demoníacas. Dios nunca ha prohibido al hombre Casarse. casarse. Al contrario, pastor, ellos tienen que ser casados con una sola mujer, dice la palabra de Dios. Y hay algo bien importante en Mateo 20:25, dice, entonces Jesús llamándolos dijo, cuando llamó a los discípulos, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Aquí está hablando de lo que son las naciones, mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Hay dos cosas ahí. Lo que hace una persona en autoridad y que es abuso de autoridad y que viene a ser un terrorista espiritual es que oprimen a la gente y abusan de la gente. Amén. Hay opresión y hay abuso. Hay control, hay control. Y hay control mental, pastor, y hay muchos tipos de controles que hay. Entonces ahí es donde la gente tiene que poner sus antenitas bien listas y ver qué es lo que se les predica y qué es lo que se les da de ejemplo. Bueno, lo que queremos hacer con este programa es que, amigo, amiga, abras los ojos. No estoy criticando por criticar. Estoy tratando de ayudarte a que tú disiernas y distingas dónde estás pisando. Tu vida espiritual y tu eternidad está en peligro. Así es. Yo tengo la obligación moral y eclesiástica de decirle. Amén. La palabra registra que si yo no le digo al impío que deje su pecado, sobre mí caerá su sangre. Ezequiel 4. Y hoy le estaba yo predicando a mi hija, hermano, y le dije, mira, yo admiro que tú creas en Dios, pero tú no has aceptado a Jesucristo. Y mientras tú no aceptas a Jesucristo, tú estás en problemas. Porque Jesucristo dice, yo soy el único camino, no hay otros caminos. No es la Virgen de Guadalupe, no es el santo de Atocha, no es el Valverde, no es ningún santo, hermano. Ahora la gente se ha empeñado en seguir a terroristas espirituales y su fin es muerte. Amén. Pastor. Pastor, la Biblia no nos deja mentir. A lo mejor nosotros podemos decir que adornamos un poquito de lo que dice la Biblia. La Biblia no necesita interpretación. Lo que nosotros necesitamos es leerla con el entendimiento. Porque cuando nosotros leemos la Biblia con el entendimiento, las palabras salen a relucir y aprendemos que lo que nos está diciendo la Biblia es para provecho de nosotros. Con ella nosotros, la palabra, nosotros la leemos sabiamente, con sabiduría, con inteligencia, con calma, no sé cómo le podríamos llamar ahí, pero si nosotros ponemos un énfasis a la palabra nos va a resaltar que hay hombres que quieren hacer mal a las enseñanzas del Señor Jesús. El apóstol Pablo estaba predicándole, le habló a un hombre para que le predicara la palabra de Dios, para que lo enseñara. Y cuando él estaba enseñándole la palabra de Dios, dice que por allá uno le empezó a gritar que se detuviera, que no hablara la palabra de Dios. Entonces dice que Pablo se volteó y Pablo le dio unas palabras que la palabra que él le dio, el apóstol Pablo le dijo, hijo del diablo, ¿hasta cuándo vas a dejar, ¿me entiendes? De estorbar. De estorbar en los caminos del Señor. ¿Por qué? Porque esas son las personas. Pero aquí hay una cosa, pastor, y corríjame si me equivoco. Estamos viendo una falta de carácter en los siervos, que ya no quieren reprender a nadie, ya no quieren disciplinar a nadie, ya no quieren exhortar a nadie, ya no quieren quedar mal con nadie. Porque si vemos ahí el pasaje de Pablo, Pablo se paró con toda la autoridad del mundo y le dijo tal cual es al vato. Así es. O sea, al señor, a esa persona. De mi salón norteño. Satánico. Al hijo del diablo, ¿no? Y ahora en las iglesias ya no queremos decirle nada a nadie, hermano. Entonces, el problema aquí es que está faltando carácter para descubrir a esos terroristas. Ahora,
a mí me ha tocado el infortunio, porque la verdad no es ninguna cosa bonita, tener que sacar a un miembro de la iglesia. Por eso, porque se levantó en armas en medio del servicio y haciendo un escándalo, un daño increíble a la iglesia. Todos los niños se quedaron así espantados. Los maduros también se quedaron como, ¿y este qué trae? ¿Qué mosco le picó? O sea, y todavía le dije con mucha decencia y mucho amor, hermano, no es el momento. O sea, aló, recapacita. Pero muchas veces esa gente terrorista que no se da cuenta que ya se dejó llevar por el diablo, Así es. que ya se le metió Satanás hasta los huesos, porque ya empezaron a elucubrar y pensar y decir y explotan. Ahora, aquí el problema es que cuando una cosa pasa de esas, hermano, yo oré, pregunté, le hablé a mi pastor, le dije, ¿qué hago? Porque pues mis sentimientos son unos y mis emociones otras, y la Biblia me dice otra cosa. O sea, yo no me quiero confundir, no quiero tomar una decisión porque me visceré, me enojé, me entripé, y pues, ¡pum! No, yo consulté, me serené, leí, y después actué. Venga para acá, ¿qué? Está fuera usted. Pero usted no me puede correr. Lo siento, le estás haciendo daño a la iglesia. Ni te has dado cuenta, amado. O sea, tu actitud está haciendo que los demás ya se pongan nerviosos y ya están dudando de mi liderazgo porque yo no estoy haciendo nada. Y ¿sabes qué? Lo siento, perdóname. O sea, y en ese momento me dolió mucho tener que hacer esto. Él ya se fue a otra iglesia y está tratando de crecer, pero ese hermano va mal, ese hermano está mal, porque no se ha dejado corregir por su pecado, por su... o sea, en cualquier momento dado se va a volver a poner el traje, o Satanás se va a meter en él y va a volver a hacer otro desastre espiritual. O sea, casi destruyó la iglesia, hermano. Entonces, son cosas que debemos que reprender nosotros los pastores o el liderazgo de la iglesia sano, aunque nos cueste. Sí, podría hacer un énfasis aquí, pastor. Tú lo has dicho, tú lo acabas de decir. Lo que pasa, hermano, es de que hay mucha competencia en la iglesia. Malo, ¿no? Claro, Digo, porque la iglesia no es para competir. A cual más quiere tener una iglesia arriba de sus 100, 300, 400 miembros. ¿Para qué? Y lamentablemente que ya no seleccionan al levita, ajá, al servidor. al servidor. La palabra de Dios nos dice, nos deja escrito, los servidores tienen que ser llenos del Espíritu Santo. Y ellos tienen que ser escogidos, tienen que ser llevados en una situación para que puedan estar ahí. Pero muchas de las veces eso es lo que ocasiona, hermana Lucy. Eso es lo que ocasiona. Para ir refiriéndonos un poquito más, traigo otro versículo aquí. Adelante. Donde también habla de estos terroristas espirituales. Y me ha llamado, lo podríamos poner junto con el de Judas, el apóstol Judas, pero aquí vamos a hablar en la segunda carta de Pedro, donde dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. Y está hablando en el pueblo de Israel. Claro. Profetas que ellos se dijeron, venimos de parte de Dios, mas Dios nunca ha hablado. Y ellos llevaban, y sigue diciendo, dice, como habrá entre vosotros falsos maestros. Y sigue, dice, que introducirán encubiertamente herejías Mira, hermana Luce, mira esta palabra. Herejías destructoras. Herejías destructoras que van a destruir. ¿Qué es lo que destruye? Si estamos hablando del terrorismo, el terrorista, ¿qué es lo que utiliza? El terrorista utiliza lo que son bombas. Y ellos van a utilizar herejías destructoras para destruir. ¿Qué es lo que quieren destruir? Lo que quieren destruir es la iglesia. Y si uno no detecta esto, si uno no tiene el discernimiento como lo tuvo el apóstol Judas,
de querer escribir la salvación, pero dijo, no, mejor vamos a hablar sobre esto porque estoy viendo hombres que quieren introducirse y están introduciendo herejías que van a destruir al cuerpo de Cristo. Así es. Entonces vemos que, pero dice, y aún dice, negarán al Señor que lo rescató, atrayendo sobre sí mismo la destrucción repentina. O sea, sabemos que aquel que se mete con el cuerpo de Cristo Le va a ir mal. Sí. se mete con Dios. ¿Por qué no se los dice de una vez? Porque, mire, muchos de ellos están bien confiados que no les pasa nada. Así es. Están bien confiados que lo que están haciendo está bien. Ese es el problema, pastor. Amén. Amén. Y esto, hermano, realmente nosotros, uno como ministro, uno como pastor, sí tiene que tener el discernimiento para poder afrentar a las personas. ¿Y cómo las vamos a enfrentar? Yo creo que uno como pastor, pues, ¿verdad? Dios nos ha dado el amor para las ovejas. Muchas de las veces hay que utilizar el amor. Lo que hizo el apóstol, el pastor Pedro, con esa persona. No puede estar una persona de esas dentro de una iglesia. No puede, hermana Luz. Bueno, no puede, pero sí lo hacen. Ese es el problema. Bueno, Que sí están ahí. ¿puedo? Sí, adelante. Ok. Sí, sí. Bueno, la cosa es, a mí me llamó algo la atención que dijo el pastor al principio. Dijo que, por ejemplo, los que son terroristas, uno los puede distinguir por su vestimenta. Hablando de los otros países, por lo que traen, por sus armas, por lo que usan. Entonces también dijo que hay terroristas dentro de las iglesias que andan bien trajeados, por decirlo así. Entonces, lo que es evidente para algunos pueblos, para los otros la única evidencia que tenemos es lo que hablan y lo que dicen. Como hablan. Sí. Ajá, entonces yo traigo aquí un ejemplo. Un terrorista es una persona que hace amenaza y las cumple. Y también hace un ambiente opresivo, oprime a las personas. También un terrorista es legalista. Se va a un extremo de legalismo. Sí. También un terrorista puede ser que haga sentir a la iglesia como la mejor del mundo y la que no tiene ningún error. Lo puede hacer así. Sí. Un terrorista puede ser un tirano. Puede tener a la gente en tiranía. Un terrorista no deja que una persona opine, se hace lo que se hace porque dice y así debe de ser. Son autoritarios. Otra cosa que es un terrorista, y me voy a los extremos, es abusan sexualmente de la gente, especialmente de los niños o de las jovencitas que son inocentes, abusan. Hay terroristas que han llegado a decir, el Señor me ha dicho y he soñado que tú tienes que tener relaciones conmigo, y ¿qué es lo que hace? Abusan de esa gente. Hay un pastor, yo miré y me apena decirlo, un hombre, miré en las noticias que es su pastor de no sé qué estado de aquí de Estados Unidos, pero la cosa es que lo quieren sacar de la iglesia, pero cuando lo contrataron, pusieron una cláusula que dice que no lo pueden correr nunca, haga lo que haga. Y eso lo firmó la iglesia. Pero ¿qué pasó? ¿Diplomacia? Ese hombre tenía VIH y se metió con mucha gente. Cierto, un negrito. Un moreno, un hombre de color. Entonces, ¿qué pasa ahí? Manipuló, extorsionó, abusó de su autoridad. Ahora, otra cosa. Un terrorista hace que la gente se sienta adicta a su aprobación. Por ejemplo, está la persona X, sacerdote o líder, sacerdote o líder de la iglesia, no vamos a decir toda la gente, los que están a cargo de algo. Entonces, ¿qué pasa? Hay gente que se hace adicta. Si el pastor me dice, o el líder me dice, o la hermana me dice, o el profeta me dice que lo haga, lo hago, y si no, no lo hago. Cuando son cosas personales que uno tiene que decidir, Señor, ¿lo hago? Pero ¿qué hacen? Esas personas manipulan hasta ese grado. Otra cosa, quieren saber todo lo que los demás hacen. Un terrorista puede así, quiere tener control de lo que hace en todo momento, desde que se levantó hasta que se acostó. Quiere estar informado, voy a hablar en general, quiere estar informado de cada detalle de lo que se hace. Y la verdad que para mi punto de vista no es así, porque la gente tiene que tener su privacidad, su intimidad, etcétera, etcétera. Otra cosa, un terrorista prohíbe muchas cosas, lo que usted leyó al principio en Timoteo. Prohíben casarse, prohíben comer alimentos, prohíben tantas cosas
que cuando venimos a la palabra de Dios y Pues dicen no están, Gálatas, o sea, no existen, y pues. dicen Gálatas que venimos y somos libres, el Señor nos hace libres de tanta carga, de tanta cadena, de tanta cosa que el Señor nos pone. Otra cosa, un terrorista puede ser exigente. Te exijo que vengas, y la persona tiene a alguien en el hospital, pero te exijo que vengas y que estés aquí. O sea, hay una exigencia. No dirigen a las ovejas. Un líder no dirige, sino que controla. Tiene que tener el control. Como Jezabel, se podría decir. Pues son espíritus jezabélicos, ¿no? Y otra cosa, pastor, un terrorista no permite el aprendizaje. No deja que otra persona aprenda. No, ¿para qué? Si le ¿Para va a qué? Si a lo mejor me gana el puesto, a lo mejor vas a tener más, ¿cómo se dice? Más gracia para predicar. A lo mejor, no. Ahí que se quede, que no estudie, y yo aquí soy el que controlo, mando y dirijo. No permiten relacionarse con otros. A mí me pasó, y lo digo con tristeza, que en una iglesia que yo estaba, no nos dejaban que tuviéramos una relación de amistad con la gente que se iba de la iglesia. No nos dejaban. Wow. O sea, hay que tenerlos a un lado, mejor no se junten con ellos, mejor no les hable. Yo, o sea, Hacen sectarismo. wow. O sea, ¿por qué si había veces que yo conocía a la gente de años, de antes de ser cristiana, y yo decía, ¿por qué ese control? A mí, o sea, tenemos que fijarnos en esos detalles. Aparte, un terrorista quiere pactos de lealtad, pero con su persona. No que sean leales al Señor. ¿Qué me importa si no son leales y no les enseña la palabra? Sino que tienes que serme leal a mí. Un guardaespaldas cubre las espaldas, pero no tiene que encubrir lo que hace. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Si el líder hace algo, quiere lealtad, no importa que esté mal, no importa que esté bien. Tipo Saúl, ¿no? Que mató a los 70 sacerdotes y todos los demás, pues hasta afuera los mataron. Sí. O sea, qué tontera, ¿no? Y se condenaron también ellos, pues. Sí. Y Por lo ahí mismo. es donde viene, pastor, cuando hay terroristas espirituales dentro de la iglesia, viene a que los líderes a veces llevan a la gente en masa a la muerte. Sí, el fracaso. Por la ruina, manipulación, sí. por todo, y muerte física y muerte Y espiritual. Entonces debemos de estar bien listos. Hay muchas partes donde se nos dice en la Biblia, busquen la sana doctrina, vean lo que dice la palabra de Dios. Pero hermana Lucy, aquí, qué bueno que tocaste eso de la sana doctrina. A veces nos gastamos, pagamos, invertimos, como en nuestros programas, en la radio, en la iglesia, por dar la sana doctrina del Señor, que es la libertad en el espíritu. Que uno pueda sentirse libre de elegir dónde ir, dónde estar, sin un autocontrol, sino un servicio de amor a Dios. Pero, desgraciadamente, la gente prefiere escuchar herejías, doctrinas o enseñanzas demoníacas, dice la palabra de Dios, que correrán de un lugar a otro. O sea, no van a estar en mi iglesia. Y ahí está la dirección si me quieren visitar algún día, si quieren aprender la sana doctrina. Pero, hermano, yo anhelo que lleguen a mi iglesia gente que quiera conocer la verdad. Claro. Pero el problema es que la gente no quiere oír la verdad. Prefiere escuchar al terrorista espiritual, porque tiene una habilidad impresionante para engañar a la gente, pastor. Sí. Fíjese, hermano, que a mí me llama gente que no conozco por teléfono, como tengo mi número ahí fuera de la iglesia muy grande, y pasan y lo agarran y me llaman y me dicen, pastor, quiero que me aconseje. Está bien, les digo, vamos a aconsejarlo. Y yo les digo, te voy a aconsejar base a lo que dice la Biblia, no a mi criterio, les digo. Y me empiezan a hablar y ya cuando me toca darles el consejo, entonces ya es cuando les digo, entonces me dicen, como que los oigo, los veo cuando me toca estar frente de ellos, y me dicen, no, pero es que no, bueno, ¿quieres que te diga la verdad o quieres escuchar lo que tú quieres oír? ¿Sí me explico? Muchos quieren oír que lo que están haciendo está bien y uno que se lo afirme. Oh, sí, no hay problema, sigue pecando, estás bien. No, estás pecando y te va a llevar a la muerte. Y punto. No hay para dónde hacerse. Entonces, muchas de las veces, hermano, eso es lo que quiere la gente oír. Pero yo siempre he tenido una palabra en mi corazón, y no sé si sea el momento de decirlo, pero tanto como para
el pueblo que no conoce de Dios, o dice conocerlo, y tanto como para la iglesia del Señor, la iglesia es muy floja para leer la Biblia. Oh, sí, hermano. Muy floja. Y ellos, tanto unos como otros, yo se lo digo porque yo estaba de aquel lado antes de conocer a Cristo. Y yo no leía la Biblia. No, ni para Y qué, yo tenía Biblia en mi casa. Bien empolvada. Sí. O abierta en el Salmo 91, ¿verdad? Sí. Con un vasito de Para agua. la buena suerte. Ajá, sí, Y sí. Bien religioso. Y ya cuando cuando está de aquel lado, yo nomás me guiaba con lo que me decían. Ahora vengo de este lado, ya con el Señor ya me rescató y empiezo a ver que ya estando en el Señor lo que tengo que hacer es leer la Biblia para conocer las verdades. Me llevó la sorpresa de que tengo que leer. Y déjeme decirle una cosa, al principio yo era muy flojo para leer, pero a base del tiempo que el Señor me fue hablando, fui agarrando las escrituras, leyendo, estudiando. ¿Por qué? Porque solamente así uno puede aprender, hermana Lucy. Fíjese, pastor, eso me recuerda, hace días yo estaba platicando con mis amigas acerca de la Biblia. Y la mayoría de mis amigas son católicas. Entonces me dijeron a mí, ¿en qué momento, en qué punto tú te saliste de la iglesia? Ah. Ajá, o sea, ¿en qué punto tú te saliste de la iglesia católica? O sea, ¿qué fue lo que te hizo ese cambio? Entonces yo le dije, mira, la palabra de Dios dice, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Le digo, hay muchos cristianos, sabemos muchos cristianos, pero no estamos haciendo nuestro trabajo, y caigo con lo que usted dice, no leemos, por ende no vamos a evangelizar. Entonces le dije, pero el Señor a mí, cuando yo era católica, me habló y yo empecé a leer su palabra, y a buscar de Él, a buscar de Él, a buscar de Él. Le dije, entonces, ¿qué pasó? Vino un momento dado en que me di cuenta que la Virgen María, la que habla la Biblia, no es la misma la guadalupana. No existe. Que Pedro siempre fue casado y no fue el primer papa. Que la sangre y el vino no se convierte, el pan y el vino no se convierten en sangre ni en el cuerpo de Cristo. Ajá, entonces le dije, vine a darme cuenta de tantas cosas que yo decía, pero espérate, yo creo otra cosa, a mí me han enseñado otra cosa, a mí me han dicho esto y esto y esto. Entonces, ¿qué pasa? Me voy donde el sacerdote a las 12, 1 de la mañana y le pregunto, yo leí esto y esto y esto. Yo leí esto del Espíritu Santo, yo leí esto de la Virgen, yo leí esto de Jesucristo. Yo empecé a leer. Entonces, ¿qué me dijo él? No lea más. Péguese a lo que dice la Santa Madre Iglesia y no lea más. Pero el Señor ya me había hablado por otro versículo que dice, ¿le harás caso a Dios o le harás caso a los hombres? Lo malo aquí, Lucy, es que estos terroristas espirituales, esos padres, que en lugar de enseñarte la verdad, te la esconden. Sí. Y que miles de personas están atadas y listas para irse al infierno, y ellos creyendo que se van con Dios. Amén. Porque ¡Wow! no les han ¡Qué enseñado terrible, la verdad. hermano! No, Yo, pastor. déjame soltar la bomba de una buena vez. Padre que nos está escuchando, diácono de la Iglesia Católica, tengan cuidado con lo que hacen. No van a salir bien librados si esconden la verdad de que Jesucristo es el único camino para Dios. La Virgen de Guadalupe, ustedes saben que no existe, que es un mito que se dice entre los españoles y entre el pueblo indígena mexicano. Lo inventaron era la Virgen de la Covadonga, la que ellos traían, y la mezclaron con la Virgen de la Fertilidad de ellos, y se hizo la palabra Guadalupe, quiere decir prostituta del pantano. O sea, estudien, prepárense, no estoy diciéndolos por decírselo, miles de personas están atadas al catolicismo y su fin es el infierno, aunque ustedes están creyendo que se van al cielo. Les estoy diciendo una terrible verdad que yo sé que tal vez los esté lastimando y que tal vez se sientan heridos. Yo les quiero pedir perdón si se sienten así, pero mi intención es sana, es buena, y la verdad me interesa que ustedes se salven, no por mí, por ustedes mismos. Realmente a lo mejor este programa te sacude el espíritu y te sientes tal vez herido, porque te han enseñado y te han inculcado, culturalmente hablando, una religión, y lo que nosotros profesamos no es religión. No, es una Es relación. un entendimiento del Dios eterno, un conocimiento de Jesucristo, algo personal con el Espíritu Santo, Amén. que
Eso no te lo va a enseñar ningún sacerdote, ningún padre. No. Solamente tú y la Biblia. Ujú. Mientras más leas, más vas a poder saber de Dios. Yo le decía a mi hija hoy, mija, tú eres licenciada en Derecho, estás titulada, eres abogada. ¿Cuántos libros y cuántos ensayos no hiciste, mija? No, papá, pues hasta noches enteras no dormí. ¿Y por qué demonios, siendo una mujer preparada, que has leído un montón, no lees la Biblia? Es libro de libros, no por historia, sino por conocimiento. ¿Cómo es posible que si te bebas libros de matemáticas, de ciencia, de filosofía, de leyes romanas, de griegas y esto y aquello, y la Biblia no la lees? O sea, yo entiendo que una persona indocta o que no tenga tanto conocimiento o que no haya ido tanto a la escuela, se le dificulte, pastor. Pero a todos esos que son ingenieros, licenciados, que tienen una carrera universitaria, oiga, pues entonces son más ignorantes que los otros porque no pueden, pero estos sí pueden y no lo hacen. Tan peor. Digo, si uno quiere ser sabio, mínimo, la Biblia hay que leerla. Mínimo. Porque es el libro de libros. Como usted le decía, lo han tratado de esconder, de quemar, de todo. Ahí está. Y sigue machacando y es el libro más vendido de toda la historia por los siglos de los siglos. ¡Amén! Pastor. Mire, hermano, yo creo que ya vamos a ir bajando, ¿verdad? Ya nos faltan 4 minutos, así que... Quisiera leerle un versículo también de aquí de Judas. En el versículo 18 dice, los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Y sí. Estos son los postreros días. Tiempos, sí. Ya estamos en los últimos tiempos o en los últimos días y esta gente se está manifestando cada vez más. Sigue diciendo el 19, dice, estos son los que causan divisiones. Pastor, esa palabra está muy buena. Divisiones. No, y ahorita usted mencionó otra, que yo aquí se la voy a decir a través de la palabra. Dice, los sensuales que no tienen espíritu, secos. Y es difícil, ¿verdad? Porque el espíritu, ¿cómo que no tienen espíritu? Son autómatas. Son personas, más dice el doctor Ernesto Silva, no pierden nada porque no tienen nada. Son gente hasta sin alma, hermano. Ezequiel, en el libro... Desalmado, ¿verdad? Dice. En el profeta Ezequiel los llaman huesos secos. Huesos secos, ¿verdad? Quería nada más decirle Tenemos algo. 1 minuto, 2, sí. No voy a hablar más, es lo de Bolaines. Ah, qué bueno que me acordaste, sí, porque amigos y enemigos. Y me gozo cuando digo eso, porque hay mucha gente que no, siempre están, los terroristas espirituales, por eso hablo de eso. Amigos, tenemos una buena noticia de peso. Viene el doctor Antonio Bolaines otra vez a Portland. Corran la voz, por favor, lo vamos a anunciar por Facebook, YouTube, radio, televisión, 9, 10, 11 de enero, viernes a las 7 de la noche, sábado a las 7 de la noche, domingo a las 7 de la noche, en East Hill, en el 539 North East de la calle Main, en el downtown de Gresham. Enero 9, 10 y 11, el doctor Antonio Bolaines, conferencia de escatología, los últimos tiempos, un hombre especializado en temas de apocalipsis, de profecías, así que nos vamos a gozar, pastor, eso se va a poner buenísimo. Amén. Lo invito a usted, a toda su congregación, apóyennos, así que esperamos, corre la voz, siervo de Dios, se va a poner buenísimo. El doctor Antonio Bolaines está de regreso en la ciudad de Gresham, es un privilegio poderlo tener con nosotros. La última vez hubo más de 100 personas salvas. Gloria a Dios. En el altar. Y la verdad fue una victoria poderosa para mi Cristo, una victoria regional, estatal, espiritual en este lugar. Estamos revolucionando en el espíritu a mucha gente para que pueda entender lo que es el Evangelio, qué es lo que viene, qué se avecina, y hay gente que está preparándose en serio para ayudar a otros para el gran rescate que viene. Amén. Cristo ya viene muy pronto. Amén, gloria a Dios. No tarda en venir el Señor. Faltan 2 lunas el siguiente año
y estamos hablando de acontecimientos apocalípticos ya. Yo considero y creo y me animo a decirlo sin temor a equivocarme. Ya creo que estamos viviendo el principio del primer caballo. Estamos a punto de que empiece a correr en la tierra. Estamos a punto de ver también el segundo caballo rápido. Estamos pensando y creyendo que Dios está a punto de aparecerse otra vez gloriosamente en el cielo. Bien. Yo no sé tú, amigo, amiga, si quieres perderte, si quieres que tus hijos se vayan al infierno. Espero que no. De veras, quiero creer que tú estás pensando que no. Porque la decisión que hagas hoy, si aceptas a Jesucristo hoy como tu único y suficiente Salvador, depende de ti si hoy salvas tú y tu casa. Amén. Depende de ti. Hoy es el día de salvación. No estamos hablando de una religión, estamos hablando de que conozcas a Jesucristo, el que vino a perdonar tus pecados. Y que si tú lo aceptas hoy como el único que puede salvar tu alma, tienes vida eterna. Él quiere perdonar tus pecados, Él quiere perdonar tus faltas, Él quiere amarte. ¿Y tú te vas a dejar? ¿Vas a querer? El tiempo es tuyo. Acuérdate que empecé con el programa, que la decisión es tuya si tú querías ver novelas o este programa. Si hoy seguiste el programa y fuiste lo suficiente sensato, valiente y sabio para poder acabarlo y escuchar lo que viene, lo que va a pasar y tu decisión de tu alma, te doy las gracias. Te felicito porque la verdad has pasado por sabio. Dicen que el que calla, aún siendo necio, es pasado por sabio. Y la verdad, te felicito porque no es fácil sentarte una hora a ver y escuchar a tres personas que no conoces sobre un tema tan polémico, tan difícil, tal vez un poco especulativo, hablando de líderes espirituales, terroristas espirituales, no es fácil, pero espero que te haya ayudado a tu conocimiento hoy y que saques lo mejor de lo que oíste, para que puedas ser edificado tú, tus hijos, tu familia. Quiero bendecir tu casa. Bendecimos tu casa en el poderoso nombre de Jesucristo. Bendigo tu vida. Que Dios te colme de salud. Que Dios te colme de favor, de gracia. Y que toda necesidad que tengas sea suplida por Él. Desautorizo toda obra de las tinieblas en tu hogar. Todo pacto, todo consejo de brujo, todo hechizo que hayan echado sobre tus hijos, sobre tu esposo, sobre tu esposa, la quiebro. Tengo la autoridad para hacerlo. En el nombre de Jesús la uso hoy a favor tuyo. Bendecimos tu casa. Pastor, muchas gracias. Se nos acabó el programa. Dios me lo bendiga. Gracias por haber estado con nosotros, hermana Lucy. Gracias. Un placer. 20 segundos. ¿Dónde está su iglesia? En Hillsboro. La ciudad de Hillsboro, en la Main Street, 2233. ¿Su teléfono? 503-505-8700. Otra vez. 503-505-8700. Gracias, pastor. Amén. Ya lo esperamos en por la Hillsboro invitación. y nos esperamos ahí. Lucy, gracias. Gracias. Nos vemos y recuerda, Jesucristo viene pronto. Dios bendiga. Hasta luego. Cuando miro yo los cielos.